Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, pues bueno, pues vamos a dar comienzo a la clase. No puedo veros, ¿m? Con lo cual no sé quiénes estáis conmigo. Y bueno, de lo que se trata la clase es de precisamente de explicar un poco pues, las bases de, de- de la horoscopía de las interrogaciones o del horóscopo de interrogación. Y un poco pues definir cuáles son los principios fundamentales de lo que es este arte. Hay que tener en cuenta varios factores, varios elementos cuando nosotros queremos considerar una pregunta. Para empezar, uno de los factores que en general en la astrología moderna y en la mentalidad general, pues solemos vincular lo que es la astrología con lo que es la astrología natal. Sobre todo una astrología natal que está muy centrada en factores de índole caracteriológica, de temperamento, carácter, pautas, y eso pues es una de las herramientas que tiene el astrólogo. Es una de las herramientas que tiene el astrólogo, pero no es en absoluto la herramienta principal. La función de la astrología es determinar contextos. Es determinar contextos que vinculan, ¿de acuerdo? Determinar contextos que vinculan, por un lado, las posiciones de los planetas, entendidos los planetas como si fueran pues un reloj, o mejor dicho, todo el sistema de las esferas planetarias que envuelven a la Tierra, ¿no? Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista antiguo pues, se tomaba como punto de referencia, y también todos los que hemos hecho astrología desde entonces, incluso los actuales, tomamos la Tierra como punto de partida, como punto de referencia. Bien, al tomar la Tierra como punto de referencia, establecemos pues, una serie de transiciones que ejecutan ciertos cuerpos celestes que son móviles, son los llamados planetas errantes, sobre nuestras cabezas, ¿no? Alrededor de lo que es, de acuerdo a la esfera terrestre. La idea principal que hay detrás de esa noción es que las cosas siempre ocurren en su momento en un determinado contexto. Es decir, lo que hace una carta básicamente es vincular el tiempo tal y como lo miden los ciclos planetarios, con el espacio, es decir, definiendo, por decirlo de alguna manera, el lugar donde nosotros residimos y donde nosotros nos encontramos. Es básicamente la Tierra, ¿no? Entonces, sobre ese principio, se entiende que la estructura de la carta define un determinado contexto, una determinada situación. Incluso aunque sea una carta natal, define un contexto y una situación. Por decirlo de alguna forma, cuando nosotros nacemos con una carta natal, nacemos en un momento determinado. Esas posiciones planetarias no solamente son de crucial importancia, ¿de acuerdo? En ese momento trascendental, que es el momento en el que pasamos de habitar un mundo, que es el mundo de la madre, es decir, el mundo del útero dentro del cual ha estado creciendo el bebé durante 9 meses, o los meses que hayan sido, al orden de otra matriz, que es la matriz terrenal, ¿no? Que es la condición del hombre en el mundo, ¿no? Es, por decirlo de alguna manera, una manifestación. Es la manifestación de un sujeto vivo, ¿de acuerdo? Que expresa su naturaleza o va a expresar su naturaleza a partir del condicionamiento en el cual planteamos nuestra pregunta acerca de cuál va a ser su destino. Entonces, esa es la orientación que en general toma la astrología tradicional respecto de lo que es una carta natal. Es decir, la carta natal habla de un momento trascendental en la vida de la persona en el que el individuo pasa de una matriz a otra. Es decir, es un momento crítico en el que el individuo está apareciendo o amaneciendo. Y al referirme a aparecer o a amanecer, me estoy refiriendo al valor de lo que es el ascendente. El ascendente, podríamos decirlo así, que es la emergencia del individuo desde las sombras, desde el ámbito de lo desconocido, desde el ámbito de la oscuridad a la luz. ¿Mm? Eso no se da coincidiendo siempre con el hecho de que el sol esté en esos momentos levantándose por el este, al horizonte, sino en general entendemos que en ese momento hay un signo que está ascendiendo, ¿no? Podríamos decirlo así, el signo de la persona, el signo de la persona, o el signo de la pregunta. Es decir, nosotros respecto de la persona, cuando valoramos una natividad, estamos preguntándonos acerca de su destino.
Estamos preguntándonos acerca de su propósito. Estamos preguntándonos acerca de la singladura del conjunto de situaciones o de circunstancias o de eventos sobre los cuales este condicionamiento va a ir evolucionando a lo largo de la vida y por lo tanto señalando pues, los principales hitos, ¿no? En ese sentido, la carta pues, es una carta causal. De alguna manera, la causa pues, vincula el tiempo con el espacio y nos da, por lo tanto, un contexto. Entonces, la carta horaria parte del mismo principio. También hay que decir respecto de la carta horaria, el nombre que le damos, carta horaria, se responde al Horos y se corresponde con el Horos, ¿no? El momento en el que se plantea la pregunta. Pero en el fondo, tal como se planteaba en términos antiguos, podríamos decir que de lo que se trata es de una interrogación, una pregunta. Lo que representa el ascendente es la pregunta que se plantea. Entonces, a la cuestión quizás un poco básica acerca de en qué consiste una interrogación, empleando la astrología horoscópica o empleando un método apotelesmático, es el nombre que le daban los antiguos, para saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a ocurrir. Conocer el contexto de la persona y el punto desde el cual la persona toma su determinación en la bifurcación que representa el momento en el que surge una preocupación, pues el ascendente representa eso, representa la pregunta. Entonces, lo que se puede plantear bajo esas condiciones es decir, ¿y qué clase de pregunta? Es decir, ¿qué clase de pregunta? Claro, cuando vemos una persona, pues al nacer una persona ya sabemos por lo que preguntamos. Es decir, preguntamos por cómo se va a relacionar con sus padres, por cómo se va a relacionar con sus hijos, cómo se va a relacionar en su profesión, con sus amigos, cuál va a ser los buenos espíritus que van a operar en la vida de la persona, es decir, todo lo que está referido a sus benefactores, a sus expectativas. También todo lo que representa pues, sus demonios, sus enemigos ocultos, sus demonios. Cosas también como cómo va a rendir, la cuestión del trabajo, cuál va a ser su trabajo, cuáles van a ser sus talentos, o cuáles son sus talentos y cuál es el propósito de esa singladura, cómo se va a relacionar con su pareja, de qué características reunirá su pareja, o cómo serán sus enfermedades, o cómo se verá encadenado a determinadas circunstancias en la vida o en el mundo. En general, vemos una serie de temas que están abiertos en la carta, de acuerdo a través de lo que representan los diferentes lugares respecto del ascendente. Pero cuando nosotros estamos hablando de una pregunta, eso se focaliza rápidamente. Es decir, cuando nosotros estamos viendo una pregunta, al plantear la pregunta, determinados lugares, determinados espacios, donde determinados tópicos cobran relieve, pasan a un primer plano y otros pasan a un segundo plano, estableciendo como si dijéramos una especie de contexto dentro del cual va a ocurrir algo relativo a la pregunta respecto de aquello por lo que se pregunta. Entonces, ¿qué clase de preguntas son las que se pueden hacer cuando nosotros abordamos una encrucijada en la vida de la persona? Algo que la persona quiera saber. ¿Qué clase de cosas le podemos indicar? Pues bueno, en principio no tenemos ningún limitante en cuanto a qué clase de preguntas podemos plantear. Si podemos plantear preguntas como muy típicas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, preguntas referidas a las relaciones, es decir, esa persona me gusta, esa persona me quiere, o relativas, por ejemplo, a los hijos, cómo le va a ir a mi hijo en este viaje, o relativas, por ejemplo, pues también a los sirvientes o a los empleados. Ese empleado me está robando. O, por ejemplo, voy a conseguir fichar para mi empresa a una persona que me vaya a ser útil. Y el ámbito, la posible paleta de posibilidades en cuanto a las preguntas a plantear es virtualmente infinita. Se puede preguntar sobre cualquier cuestión. Hay ciertas cosas que evitamos, sin embargo. Evitamos todas aquellas preguntas que tienen que ver o que implican necesariamente por parte de la persona
¿de acuerdo? Una dejación de su propia responsabilidad respecto de sus decisiones en la vida. O sea, por ejemplo, evitamos aquellas preguntas en las cuales contestarlas necesariamente implica quitarle la capacidad de decisión a la persona. Es decir, o evadir por parte de la persona la responsabilidad. Es decir, ¿está mejor esto o esto? ¿Vale? A pesar de que hay también la posibilidad de plantear preguntas en las que veamos si hay más probabilidades de que salga bien una cosa en una dirección o que salga mejor en la otra. Hay ciertos contextos en los que eso se puede plantear. Pero en general, lo que define la carta horaria es una circunstancia, una situación. Un contexto en el cual está inserta la pregunta y un devenir a partir de ese momento en lo que respecta al futuro y que une pues es todo ese contexto con la persona que tiene que decidir o la situación sobre la que se tiene que juzgar y todo el proceso ulterior. Es decir, es claramente una carta en la que prospectamos los hechos que tienen que ver con el contexto y relacionados con el pasado, lo vinculamos al presente y a partir de nuestra visión, lo que es el presente, contrastando el pasado, que queda definido por el contexto de la carta, en movimiento definimos un pronóstico. En general, la función de la pregunta es establecer de modo fundado, a partir de ciertas pruebas de convicción, en el momento presente, cómo van a devenir los acontecimientos o cómo los acontecimientos se van a desarrollar a partir del momento en el cual se plantea la pregunta. Entonces, es una carta del momento que responde a una pregunta. La naturaleza de la pregunta es indiferente, o sea, que podemos plantear cualquier pregunta esperando una respuesta, ¿vale? Por lo tanto, la mayor parte de las veces la gente, pues, cuando sube a los grupos de Facebook, pues sus cartas es en general porque quieren que le den una respuesta. ¿Cómo vas? ¿Qué voy a hacer con mi vida? O, por ejemplo, ¿voy a conocer a mi pareja? ¿O cuándo voy a conocer a mi pareja? ¿O por qué tengo tan mala suerte con los hijos? Las preguntas suelen estar circunscritas, focalizadas, establecidas sobre un criterio, sobre un conjunto de tópicos que son importantes para la persona en este momento. Desde ese punto de vista, la astrología de las interrogaciones es una astrología que va directamente al meollo del problema. Es decir, es una pregunta en la cual aquello que preocupa a la persona se convierte en el protagonista o adquiere valor protagónico de acuerdo a la hora de interpretar un tema determinado. Entonces, la definición básica acerca de lo que es una interrogación es responder a partir que es una respuesta a partir de las posiciones de los planetas en el momento en el que el astrólogo entiende la pregunta del consultante, orientada a dar la definición de un contexto, el contexto de la persona, en el momento de la pregunta para vaticinar un cierto desarrollo de acontecimientos, una singladura de los acontecimientos y pronosticar lo que va a ocurrir, ¿vale? Tanto la carta plantea básicamente criterios cuantitativos y también cualitativos. Es decir, nos está indicando qué fuerza tiene un planeta, por ejemplo. Nos está indicando qué es lo que representa ese planeta respecto de la pregunta que se plantea. Nos está indicando si ese planeta se encuentra fuerte, se encuentra débil, se encuentra poderoso, se encuentra en detrimento. Nos está dando información que en el momento en que la ligamos, pues a partir de una serie de técnicas, a partir de una serie de protocolos de interpretación, sirven al astrólogo para combinar esos significados y definir el contexto. Quiere decirse, por lo tanto, que la función primordial del astrólogo, antes que la función de pronosticar, que es una función que viene después, es definir el contexto. Es decir, definir el contexto del problema. Todas las pautas de desarrollo en lo que tiene que ver con el análisis o la prospección de un tema determinado se focaliza precisamente en dar cuenta, ¿de acuerdo?, de ese contexto, dar cuenta cualitativa y cuantitativa de aquellos factores implicados en la pregunta.
Entonces, ya explicada esta cuestión, a partir del instante en el que nosotros definimos una cuestión, definimos también la posibilidad o las posibilidades que están implícitas en la descripción de los diferentes planetas y sus relaciones recíprocas. Sobre ese punto fundamental es cuando empezamos a establecer, cuando nuestra técnica nos permite establecer ciertos niveles, ¿no? El nivel fundamental es el nivel que se refiere a los hechos, a los tópicos, ¿no? A los tópicos. A referirme a los tópicos, ¿a qué me refiero? Cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, esta carta que estáis viendo, es la carta tomada justamente antes de que empezara este soliloquio, ¿de acuerdo? Este monólogo, esta clase, ¿de acuerdo? Pues observamos, ¿de acuerdo? Que tenemos la rueda de los signos, ¿no? Tenemos la rueda de los signos. Entonces, tenemos situado el ascendente en el este, que es esa línea negra que sale a la izquierda, ¿de acuerdo? Donde pone as, eso es el ascendente, que es el punto en el punto por donde salió el sol al principio del día, marca el punto del horizonte. Tenemos el descendente, que es el punto opuesto, es por donde el sol se puso. Tenemos el medio del cielo, que es el punto en el cual el sol está en su trayectoria, es una trayectoria circular alrededor de todos los signos, es decir, los signos se mueven de izquierda a derecha, se mueven con las agujas del reloj, es decir, los signos van en este sentido. Sí, en este sentido. Es decir, es que en el día, por ejemplo, en el día de hoy, el sol se encuentra, no podemos verlo, está en Piscis, ¿de acuerdo? Pues a una hora determinada, justamente cuando el sol emergía, ¿de acuerdo? Pues Piscis entra en el ascendente, ¿vale? Luego a lo largo del día, pues el sol pues, pasó de encontrarse en el ascendente, pues pasó al duodécimo, luego pasó al undécimo, luego pasó al décimo, luego pasó al noveno, luego al octavo, luego pasó al séptimo, luego pasó al sexto, luego pasó al quinto, luego pasó al cuarto, luego pasó al tercero, al segundo, al primero, ¿de acuerdo? Y ya es el día así. Es decir, esto marca. Vale, separo un momento. Roger. Sí, Albert, dime. ¿Me estáis viendo? Es que se paró la cámara, un momento. Se ve la carta de nuevo. Roger, ¿hay alguna pregunta respecto de lo que llevamos comentando? No, hay unos cuantos conocidos, no tanto, pero... Entonces, tenemos tres niveles en los cuales pues, podemos recabar información. Esos niveles se corresponden con los signos y la posición de los signos del ángulo. Pues sale el sol cada mañana, tenemos la casa primera, ¿de acuerdo? Que sería Virgo, tenemos la casa segunda, que sería Libra, tenemos la casa tercera, que sería Escorpio, tendríamos la casa cuarta, que sería Sagitario, tendríamos la casa quinta, que sería Capricornio, así sucesivamente. Entonces, cada uno de esos lugares está asociado a un tema. O sea, al referirnos, por ejemplo, a la 1, pues se refiere a la pregunta, se refiere también a la manifestación primaria de la pregunta, la manera en que la pregunta se manifiesta y dónde se proyecta de acuerdo a esa pregunta. La relación es entre el signo y el regente de ese signo, es decir, el planeta que tiene gobierno sobre ese lugar o que tiene mayores dignidades en ese lugar. Todo lo representado, por lo tanto, con esa manifestación primaria relacionada con la pregunta, pues tiene, por decirlo de alguna manera, un representante. Y ese representante pues, se encuentra en un lugar determinado de la carta. Por ejemplo, nosotros estamos viendo que el representante de la casa 1
Es Mercurio, se encuentra en la casa sexta, tiene una serie de significados, ¿vale? Vamos a Mercurio en el sexto lugar. Entonces, lo primero, hay que entender que los lugares o las casas son todas las casas tienen un señor, tienen una serie de planetas que por las diferentes condiciones de las divinidades que se ostentan en cada uno de los lugares, ¿vale? Pues determinan pues, lo que es la aparición, determinan pues, lo que es la aparición de determinados temas dentro del esquema, dentro del esquema de todo el sistema, ¿vale? Muy bien, para nosotros el factor fundamental cuando vemos a los signos, ¿de acuerdo? El factor fundamental cuando vemos a los signos es entender en su manifestación, en la manifestación de esos signos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los signos que se encuentran en los ángulos? ¿Vale? Los signos que se encuentran en los ángulos nos va a indicar pues, qué factores son aquellos en los que se van a dar giros. Pues lo que representan los ángulos son giros, es decir, giros en cuanto a los acontecimientos. Por ejemplo, la casa 1 representa la pregunta, pues la casa cuarta representa dos cosas muy importantes. Tanto lo que hay implícito en la pregunta, es decir, aquello que hay oculto, y lo que está relacionado con el fundamento, y todo lo que está relacionado con las raíces. Al estar referida a la casa cuarta primera, pues tiene que ver con las raíces de la pregunta. Y también esto, que es la casa cuarta, pues también nos está indicando el desenlace final de la cuestión. Es decir, nos está indicando en qué la cuestión va a venir a parar. ¿De acuerdo? La casa cuarta, ¿de acuerdo? Que es definida por ese punto que nosotros vemos IC, ¿de acuerdo? Lo que llamamos el fondo de cielo, el limuncuele, nos está indicando cuál es el fundamento de la pregunta y las raíces de la pregunta. Luego, el primer lugar, es decir, el ascendente, como he comentado ya en varias ocasiones a lo largo de esta charla, pues representa la pregunta misma. Luego, todo lo que está relacionado con la décima pues se corresponde con el logro. Es decir, tiene que ver con los antiguos que llaman praxis. En ese sentido representa pues, la culminación de la pregunta, la culminación y el logro que pretende la persona. Su propósito, praxis, logos, verbum, es aquello hacia lo que la persona apunta, ¿de acuerdo? Como intención manifiesta, ¿de acuerdo? Y en tiempos antiguos pues representaba, por ejemplo, cosas pues, como la autoridad, como la notoriedad, como el prestigio y otros factores que están relacionados con aquellas cosas que hacemos deliberadamente en el mundo. Respecto a la pregunta, representa aquello que hay que lograr, ¿de acuerdo? Que es el punto más alto de la carta, precisamente por ese motivo. La casa séptima, que es donde marca el descendente, es aquello que se enfrenta a la pregunta. Es decir, es el desafío que supone la pregunta. Es aquello que hay que enfrentar. Es como si dijéramos ese espacio desconocido en el que surgen los desafíos. Y surgen por lo tanto, aquellas preguntas que nos ponen, o aquellos hechos que nos ponen frente a la pregunta, ¿no? Entonces, los ángulos, por lo tanto, definen los puntos más prominentes de la carta. Es decir, yo entendiendo o delineando lo que son los factores asociados a cada uno de los ángulos, voy a determinar el fundamento de la cuestión, voy a determinar la cuestión misma, voy a determinar el logro de la cuestión y voy a determinar lo que la persona va a tener que enfrentar frente a la cuestión de ese planteamiento. Esos 4 puntos, por lo tanto, son fundamentales. Aquí me estoy refiriendo en términos generales, porque claro, si nosotros, por ejemplo, viéramos que la pregunta pues, es alguien que está preguntando por cómo le va a ir su relación de pareja, pues obviamente la casa 1 sería la pregunta y el agente de la pregunta la persona que plantea la pregunta. Y la casa séptima, que significa el desafío, que significa lo que esta persona tiene que enfrentar, significa aquello de acuerdo a lo que la persona, debe enfrentarse respecto de la pregunta, que es una pregunta sobre si me quiere o no me quiere, pues estará relacionada con la persona por la que pregunta. En este caso, pues por su potencial
por su potencial pareja, ¿no? Por su pareja, por su socio, ¿de acuerdo? O por aquel asunto que le desafíe en esta cuestión, ¿vale? Bien, entonces nosotros estamos viendo que el cuarto lugar se referiría al fundamento. Y todo lo que esté relacionado con el regente del cuarto lugar, o el planeta que tenga gobierno sobre ese lugar, pues nos estará dando las claves acerca del fundamento de esa cuestión, ¿vale? Y luego cuando veamos la 1, pues que la 11 pues nos indicará las condiciones del logro, la consecución del logro. Creo que está relacionado con el principio autoritativo, con aquello que la persona va a conseguir a través de su acción. Representa el logro, la consecución, ¿vale? Entonces, y la casa cuarta, pues representará tanto la base, el fundamento de la cuestión, como lo que hay implícito en el fundamento de la cuestión, que al final vaya a ocurrir o vaya a suceder, nos indica también el final de la cuestión, ¿vale? Por lo tanto, para nosotros los ángulos son fundamentales. Nos sirven, por lo tanto, para entender, de acuerdo, el contexto dentro del cual se enmarca la pregunta. Es como si dijéramos que hay como ciertos puntos cardinales, es decir, ciertos ejes, de acuerdo, alrededor de los cuales gira la cuestión. Esos ejes, la cuarta, la primera, la décima y la séptimo lugar, ¿vale? Bien, entonces, sobre eso, pues nosotros determinamos el contexto, tratamos de determinar el contexto. Eso lo hacemos a través de los planetas, como decía, tienen gobierno, tienen cierta potestad sobre esos lugares. Observar cómo esos planetas se encuentran, en qué signos se encuentran, a disposición de quién se encuentran, de qué manera se relacionan con aquellos planetas de los que dependen, o aquellos planetas que dependen a su vez de ese factor que estamos considerando. Todo eso nos va dando información acerca del contexto, la situación y la circunstancia de aquello que representa ese planeta. Y así nosotros, combinando unos y otros planetas, vamos estableciendo ese contexto. Vamos estableciendo las características o lo mejor dicho, la condición de aquello por lo que se pregunta, ¿vale? Contexto general, ¿vale? Entonces, en ese sentido, los lugares y los signos que se encuentran en cada uno de los lugares, pues tienen una importancia primordial. Entonces, ¿cómo se articulan? ¿Cómo se articulan esos signos que son los más importantes, que se encuentran en los ángulos, con el resto de los lugares? Bueno, cuando nosotros, por ejemplo, estamos hablando del ascendente, todo lo que representa los recursos vinculados a la pregunta, ¿de acuerdo? Pues sería en el segundo lugar. Y todos los asuntos relacionados con la parte alienada en esa expresión, todo relacionado con los demonios, todo relacionado con aquello que la persona debe depurar, eso estaría relacionado con el duodécimo lugar. Es decir, que nosotros tenemos en cada uno de los ángulos un ángulo, una casa que representa los recursos y otra casa aquello de lo que se tiene que desprender, lo que está relacionado con aquello que se plantea o aquella pregunta que se plantea. Es, por decirlo de alguna forma, que alrededor del ángulo, ¿de acuerdo? Pues tenemos, alrededor del ángulo tenemos dos lugares. Un lugar que tiene que ver con los recursos y otro lugar que tiene que ver con aquello que debemos depurar de los recursos, ¿de acuerdo? Entonces la casa 1, ¿de acuerdo?, representaría la forma. La casa 2 representaría el sustento. Y la casa 12 representaría aquello que se debe depurar, lo que está relacionado con la depuración del sustento. Esto funcionaría como estas tres casas funcionarían, o estos tres lugares, estos tres signos funcionarían conjugados entre sí, ¿vale? Bien, esta pauta que nosotros vemos, recursos y depuración, frente a lo que es la manifestación, se da en grupos de 3 en cada uno de los ángulos. Si lo mismo que lo hemos visto en el ángulo, pues podríamos verlo en el fondo del cielo. Y lo mismo que estamos viendo en el ángulo en el fondo del cielo, pues podríamos estar viéndolo
¿de acuerdo?, en aquello que hay que enfrentar. Y lo mismo que estamos viendo pues, en esta disposición, frente a lo que es el medio cielo, pues también vemos la disposición de esos tres lugares, en donde vemos que el ángulo representa la manifestación, la consolidación y aquello que hay, y aquello que sedimenta, ¿no? El sedimento. Si nosotros estamos viendo esta disposición, luego podemos ir situando en los lugares pues una serie de temas. La 1 representa la motivación primaria. La 2 pues, representa los recursos. La 3 pues, representa las pautas relativas al colectivo. Por eso en la astrología moderna normalmente se asocia la 3 pues, a los hermanos, o mejor dicho, a las relaciones de hermandad. También a la educación. Y bueno, con posterioridad también se refirió a los viajes cortos, pero en realidad en el sentido de que los viajes cortos se mueven por lugares donde más o menos las costumbres con las que nos tenemos que relacionar son costumbres que son costumbres nuestras propias, es decir, que pertenecen al hogar o al lugar donde yo crecí, ¿de acuerdo? Entonces tienen que ver con las pautas de relación en ese entorno cercano. Y la 1 pues, representa eso, la manifestación primaria. La 2 representa los recursos. La 3 hermanos y pautas del colectivo. La 4 representa las raíces. Estábamos comentando antes, el fundamento. Y representa, por lo tanto, pues, las condiciones que tienen que ver con los bienes raíces, que están relacionadas con los padres, que están relacionadas con la estirpe a la que la persona pertenece. ¿De acuerdo? La casa quinta, pues que representa cosas pues, que tienen que ver con aquellos recursos que están vinculados a las raíces. Y en ese sentido, pues tiene que ver con los hijos, tiene que ver con los regalos, tiene que ver también, por lo tanto, también tiene que ver con las inversiones, con los talentos innatos de la persona, con la buena fortuna, llamaban los antiguos, también la casa quinta. La sexta, pues tiene que ver pues, con las condiciones de sujeción, las condiciones dolorosas, las enfermedades, la mala fortuna, la esclavitud, las cadenas, todo aquello que representa a la persona, hechos que de alguna manera, de acuerdo, pues representan, pues eso, precisamente mala fortuna, ¿no? La casa séptima pues representa los desafíos, representa el punto por el que el sol pues, se oculta y por lo tanto tiene que ver también con aquello en lo que nos sumergimos. Está relacionado a la pareja, está relacionada hasta cierto punto y también significa a los viajes o los avatares de los viajes o aquello que nos desafía en los viajes, aquello que nos surge de manera inopinada frente a lo cual tenemos que equilibrar nuestra acción, ¿de acuerdo? La casa octava tiene que ver con la muerte, tiene que ver con el rendirse y por lo tanto también tiene que ver con el rendimiento. También está relacionado con los recursos del otro, porque si la 7 es el otro, es lo ajeno, la 8, pues como es el signo sucedente, el signo que sigue, pues está relacionado con sus recursos. La 9 tiene que ver pues, con todas aquellas experiencias extraordinarias que nos aportan conocimiento. Esas experiencias extraordinarias que hacen que nosotros pues, tengamos una determinada filosofía de vida, nos vinculan con el medio cielo en el sentido de que nos llevan de acuerdo a un espacio conocido, un espacio desconocido. Por eso los antiguos llamaban casa 9 la casa de los viajes. Pero frente a la casa 3, que representa los viajes cortos, la casa 9 representa los viajes largos, porque en la 3 nos relacionamos con personas, ¿de acuerdo? En ese viaje nos encontramos con situaciones o circunstancias que están dentro del dominio de nuestras propias costumbres. Pero en la casa 9, que también tiene que ver con el extranjero, nos relacionamos con personas que tienen criterios, formas de vivir, ¿de acuerdo? Que son diferentes de las nuestras. Allí es donde nosotros tenemos que encontrar una forma, ¿de acuerdo?, de movernos a partir de nuestro propio bagaje. Y es en ese sentido, por ejemplo, que la astrología más reciente, ¿de acuerdo?, incluso dentro de la tradición, se refiere a la educación primaria
y a la 9 a la educación que adquirimos a través de la experiencia, es decir, aquella educación que adquirimos, lo que llamamos educación superior, ¿no? Educación superior. La 10ª, ya lo comentamos antes, representa nuestra autoridad, representa la praxis, representa los honores, representa el estatus, representa pues todo lo que está relacionado con la reputación de la persona. Y pues, tanto benefactores, como expectativas, como los dones que recibimos los demás, es decir, aquellos dones que hemos visto que de aquí representan los dones que nosotros le brindamos y el placer que nosotros le brindamos a los otros. La casa 11 representa el placer que los demás nos brindan. Es decir, aquellos regalos o aquellos dones que proceden de los demás. Por eso que los antiguos, de acuerdo, se refieren a casa 11 como la casa de los benefactores. Y si tenemos en cuenta que la casa 10 tiene que ver con nuestra reputación, los recursos que recibimos, nuestra reputación, o por el trabajo que nosotros realizamos vocacionalmente, pues está relacionado con la 11ª. Es decir, tiene que ver también en ese sentido con los honorarios o con la respuesta o con el rédito que nosotros obtenemos, ¿de acuerdo?, a partir de aquellas cosas que significan nuestro estatus o nuestro encumbramiento, ¿no? Eso es lo que representa la casa 11. También los antiguos se referían a casa 11 como el buen espíritu. Es decir, se referían, por lo tanto, pues a ese ángel de la guarda, de acuerdo a aquel que nos quiere bien, nuestro benefactor, nuestro espíritu benefactor, es lo que representa la casa 11. De manera que representa nuestro espíritu benefactor, la casa 12ª representa nuestro espíritu malefactor. Es decir, aquel factor que tiene que ver con los demonios, con los enemigos que nos tienen en China, y también con aquellas pautas que tienen que ver, al formar parte de también tiene que ver con aquellas cosas que están relacionadas con el autoboicot, es decir, que están relacionadas, de acuerdo, con mis debilidades ocultas, ¿no? Aquellas debilidades que nosotros denominaríamos pues, locura, alienación y tribulaciones, ¿no? Claro, nosotros podemos decir, estos son significados que están relacionados dentro de un esquema arquetípico, ¿no? Cierto. En el momento en el que nosotros definimos la pregunta, a partir de la pregunta y lo que representa la pregunta, en ese criterio en el que veíamos, la casa 1 representa la motivación primaria, la casa 2 representa el sustento, la casa 12 lo que debemos depurar, y así lo hacemos recursos, forma y destrucción. Lo aplicamos a los diversos lugares cuando hemos definido lo que representan los distintos ángulos y por lo tanto vamos estableciendo pues una relación de reciprocidad en el que los temas relacionados con los lugares, teniendo en cuenta que tenemos ciertas palabras generales que nos sirven para asociar lo que estamos viendo con determinados temas en la vida de la persona, pues vamos pergeñando, de acuerdo, un sistema de significados correlativos. Un sistema de significados correlativos. Entonces, vemos los lugares y lo que representan los lugares. Los lugares representan, por lo tanto, significados. Nosotros estamos viendo que independientemente de los signos en la posición en la que se encuentren, siempre habrá, en la casa 1 pues puede estar Virgo, puede estar Leo, puede estar Cáncer, puede estar Géminis, puede estar Tauro, puede estar cualquiera, puede estar cualquier signo, puede estar en el ascendente, ¿vale? Entonces, los significados son independientes del signo que se encuentre en el primer lugar. Es decir, el primer lugar siempre representará manifestación y el segundo lugar siempre significará ocultación. Es decir, porque la casa 1 es por donde el sol se manifiesta y la casa 7 es por donde se oculta. Eso es independiente de los signos que se encuentran. Los significados asociados a los lugares son, podríamos llamarlo así, fijos. Es como si el ascendente fijara el significado de ese lugar, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una serie de temas que se articulan a partir de esa precisión conceptual referida a los ángulos, que son los significados. Y luego tenemos los signos. Los signos representan la imagen de ese significado.
O sea, en términos antiguos, signo era ceidión. Ceidión significaba icono, significaba imagen, estaba vinculada a la manera en que la vida, ¿de acuerdo?, se conforma, se conforma. Al decirme se conforma, adquiere una forma, ¿no? Y por lo tanto los signos eran imágenes, y esas imágenes tenían representantes, ¿de acuerdo? Los representantes son los planetas. Entonces, el valor del signo, ¿de acuerdo?, es expresar la virtud asociada a ese lugar. Si, por ejemplo, nosotros vemos que Virgo se encuentra en el ascendente, pues todos los valores, todas las virtualidades, todas las virtudes de Virgo estarán asociadas al primer lugar. Entonces, por lo tanto, las casas definen los significados, los signos pues definen las virtudes, a través de las cuales los significados se van a expresar de una forma determinada. Y luego tenemos los planetas, que son los significantes. Es decir, son los agentes que actúan en el mundo. Es decir, aquellos valores como intervinientes, como elementos funcionales dentro de este sistema, que determinarán la manifestación de ese significado. Es decir, si por ejemplo la casa 1 representa al consultante, la virtud del consultante será Virgo y el agente con el que se identificará a la persona que plantea la pregunta será Mercurio. Y el lugar en donde se encuentra el Mercurio es el lugar donde estará trabajando la persona respecto a la pregunta. Si, por ejemplo, está en la sexta, pues estará trabajando en la fatalidad. Y se encontrará, por lo tanto, en ese lugar, que es un lugar extraño, ajeno, porque el signo de Acuario no es un signo propio, no es un signo de Mercurio. Por lo tanto, se encontrará trabajando para Saturno. Se encontrará trabajando, de acuerdo, para el regente de ese lugar. Entonces, en nuestra manera de establecer la pregunta, la persona se verá significada en su forma espontánea por Mercurio, trabajando para Saturno en el sexto lugar. Saturno representará los temas del sexto lugar. Aquí nosotros vemos que en la carta Saturno se encuentra en el mismo lugar, pero podría encontrarse en cualquier otro. Es decir, establecemos, por lo tanto, una disposición en cuanto a lo que son los planetas en un rango jerárquico. Ese rango jerárquico nos va dando respuestas. Es decir, nos va indicando a qué es a lo que el representante o el planeta que representa el primer lugar va a tener que enfrentar, o dónde está trabajando, qué es lo que está haciendo o bajo qué condiciones lo está haciendo, ¿no? Entonces, esos son los tres niveles que nos informan de lo que nosotros llamamos dignidades esenciales. Y sobre todo esas dignidades esenciales, ¿dónde están funcionando? Es decir, ¿dónde están actuando? Y de qué manera se relacionan con los planetas que están en ese lugar, que están en lugares diferentes o con los que tiene pues, supeditación o sobre los que tiene gobierno. Es decir, establecemos una especie de juego de tronos, ¿de acuerdo?, en el que vemos pues, un sistema de contrapesos y de relaciones recíprocas. Nosotros vamos construyendo el significado del contexto de la pregunta de ese modo y lo vamos haciendo paulatinamente. Lo vamos haciendo analizando de manera sistemática los diferentes lugares con sus implicaciones, virtudes, modalidades y características asociadas a los lugares en donde se encuentran los planetas. Nos van informando y nos dan pautadamente y de manera sistematizada y de manera organizada, ¿de acuerdo?, un argumento. Ese argumento es un argumento pues, que nosotros trasladamos en nuestro proceso, ¿de acuerdo?, de traducir o interpretar el tema, ¿no? Me gusta más la palabra traducir. Y sobre eso vamos construyendo una historia. Esa historia que vamos construyendo, pues es una historia que se confronta con el contexto que nos da la persona, que sirve para definir esa situación. Ya de por sí es aclaratoria, porque ya de por sí nos está dando los elementos para establecer bajo qué circunstancias se ha dado la carta. Se ha dado la cuestión, se ha planteado la cuestión, ¿vale? Entonces, ¿qué factor es importante tener en cuenta cuando nosotros estamos viendo una carta? Que hay planetas que se mueven muy despacio,
Júpiter o Saturno, se mueven muy despacio. Otros planetas que se mueven a una velocidad pues que es moderada, es decir, una velocidad pues un poco más rápida que los planetas lentos, y tenemos que cada uno de los planetas se mueve a una velocidad diferente en ese orden, girando desde nuestra posición en diferentes niveles, en diferentes esferas los unos sobre los otros. Como la carta es un reloj, pues nosotros ahí lo que establecemos es de dónde vienen los planetas y a dónde van. Eso nos indican las condiciones previas, y nos indican las condiciones actuales, nos indican las condiciones que sucederán. El destino, el origen del planeta, es decir, de dónde viene el planeta, el lugar donde se encuentra y el lugar a dónde va, pues nos indican la sucesión de acontecimientos. Es decir, ese planeta va a conocer ciertas vicisitudes en su camino. Y esas vicisitudes representan los acontecimientos que se van a ir siguiendo a partir del planteamiento de la pregunta. Y por lo tanto ahí podemos pautar de manera muy sistemática, paso por paso, lo que vienen siendo pues, las circunstancias o la situación que va a conocer pues, aquello que está relacionado con el planeta. Si ese planeta es el regente del ascendente y hemos llegado a la conclusión de que el regente del ascendente es el consultante, pues nos indica qué situaciones padecerá el consultante o qué situaciones disfrutará el consultante. Y así pues iremos recamando, ¿de acuerdo? O estableciendo, a partir del movimiento de los planetas recíprocamente y los aspectos que vayan haciendo, pues la sucesión de acontecimientos que se van a ir dando. Sucesión de acontecimientos que si nosotros nos ceñimos a las pautas que son múltiples, que son variadas, que hay que aprender a lo largo de un proceso de adquisición del oficio, pues, que lleva mucho tiempo, muchos años, ¿de acuerdo? Pues vamos a poder delimitar de manera concreta tanto la situación de la que viene el planeta como la situación hacia la que se dirige y la situación donde está. Entonces eso, respecto de la pregunta, es obvio que nos da todo lo que necesitamos, si la pregunta está planteada en buen momento y en las condiciones que llamamos condiciones de radicalidad, es decir, si la carta es una carta válida, ¿de acuerdo? Nos va a indicar de manera pautada, pormenorizada y minuciosa, tanto los antecedentes como la condición presente, como la condición de lo que suceda ulteriormente. Y en ese sentido nosotros pues no adivinamos. Nuestro trabajo no es adivinar. El trabajo del astrólogo es simplemente definir la situación y a partir de las herramientas lógicas de las que dispone, darle coherencia y por lo tanto expresarla de manera que el consultante la pueda entender. Entonces, nosotros nos limitamos simplemente a definir esos diferentes hitos y a partir del sistema lógico que tenemos para conjugar o combinar lo que son unos significados con otros, simplemente le vamos refiriendo a la persona toda la situación y toda la circunstancia. De tal manera, ¿de acuerdo?, que en la misma medida en que somos capaces de entender los condicionamientos previos, seremos capaces de definir la situación actual y ulterior e idealmente seremos capaces de definir la sucesión de acontecimientos y por lo tanto dar un pronóstico. Porque la función del astrólogo es dar un pronóstico y es definir pues, la singladura en cuanto a la pregunta que plantea la persona, que va a seguir la persona o aquellos asuntos que a la persona le interesen o le importen o que estén señalados como puntos referidos al asunto por el cual se plantea la cuestión. Con lo cual, en este contexto definimos, por lo tanto, aquí ya se deja entrever claramente cuál es la utilidad de una carta. La utilidad de una carta sirve para aclarar la situación, sirve para definir el antecedente de la situación y sirve en qué va a acabar la situación. Su fin es, por lo tanto, diagnosticar, definir con claridad la situación y pronosticar en qué va a dar la situación. Es decir, en qué va a evolucionar, cómo va a evolucionar, ¿de acuerdo?, lo que representa la cuestión que se plantea. La mayor parte de las preguntas que se plantean a los astrólogos deberían ser preguntas de esta índole. Es decir,
Deberían ser preguntas, y en general lo son preguntas de esta índole. La persona siempre te está preguntando por de dónde viene, cómo se encuentra y a dónde se dirige. La diferencia que tenemos cuando esto se plantea como una carta natal a cuando eso se plantea como una carta horaria o de interrogación es que frente a la natividad estamos hablando de muchas situaciones, muchos contextos que se dan de forma desigual a lo largo de la vida, y sin embargo cuando estamos viendo una interrogación, todo eso que se corresponde con la singladura de una persona a lo largo de muchos años y respecto de muchos temas y de muchos escenarios posibles, de muchas cuestiones y de muchos tópicos que conforman la vida y las vicisitudes de una persona a lo largo de toda una vida, y es por eso que la horaria es una herramienta formidable para adiestrar al astrólogo en sus primeros pasos por la astrología. La ventaja que tiene la carta horaria es que es mucho más concreta, se ciñe a lo concreto del problema, a la situación concreta. Si la pregunta es trivial, también se ciñe a la situación concreta. Y sus respuestas siempre son concretas. Y no son respuestas que respondan a una intuición o a una visión. Se corresponden a la disposición de los planetas y a la interpretación de esa disposición de los planetas. La manera en que los planetas se relacionan entre sí. Con lo cual, conociendo las reglas del lenguaje y teniendo la disposición de los significantes, de los signos y de los significados, nosotros lo único que debemos hacer es abrir el libro, por ejemplo, Guerra y Paz, y empezar por la primera palabra, ¿de acuerdo? Y terminar por la última. Es decir, ir leyendo lo que vamos viendo, siguiendo las reglas pues, de la gramática en nuestra lectura, ¿de acuerdo? Y intentando que ese lenguaje, que es un lenguaje que no es un lenguaje exotérico, sino que es un lenguaje esotérico, es decir, es un lenguaje que conoce el iniciado, o aquel que tiene las bases o tiene ese conocimiento adquirido, ¿de acuerdo? Pues traducirlo a un lenguaje exotérico, es decir, a un lenguaje que pueda entender pues, la persona que viene a preguntar. Entonces nosotros ejercemos esa función de traductores y ese factor es muy importante. Esa traducción que nosotros trasladamos a la persona, es a la persona a la que le corresponde interpretar. Porque la persona luego es libre, a partir de lo que nosotros le decimos, de obrar en un sentido y de obrar en otro, sabiendo cuál es la singladura predicha para los acontecimientos, pues la persona debe tener capacidad de sentir que esos acontecimientos, tal y como van a ir ocurriendo, ¿de acuerdo? Pues son fruto de su decisión. Y ahí tiene que enfrentar la persona, ¿de acuerdo? Pues sus propios retos, tiene que enfrentar ahí, ¿de acuerdo? Sus propios desafíos. Ese papel el astrólogo no lo puede hacer por el consultante. Es el consultante el que tiene que enfrentar las consecuencias, ¿de acuerdo? Y es el consultante el que a partir de enfrentar las consecuencias ha de tomar sus propias decisiones, ¿de acuerdo? Ha de tomar sus propias decisiones para que al final el destino pues sea el destino, puedan ocurrir las cosas de conformidad, de acuerdo con de conformidad con su propia acción. Entonces, esos son los valores fundamentales. A la hora de referirnos a lo que representa una carta, es más o menos lo que quería explicar respecto de la cuestión de la carta. O sea, la carta plantea una pregunta, lo mismo que cualquier tipo de carta, incluso una natividad. El valor de la pregunta es definir el contexto de una cuestión, definir la situación de la persona, definirlo con claridad, porque algunas veces la persona viene pues desorientada y nosotros por lo tanto le damos un oriente, es decir, le damos un ascendente, ¿vale? Y luego con posterioridad definir pues, los acontecimientos que van a ocurrir y hacerlo de la manera más organizada y hacerlo de la manera más claramente denotada, es decir, sobre criterios concretos, diáfanos, claros en las pautas de interpretación para poderle dar una respuesta. Esa es la función esa es la función en general, no solamente la función de interrogación, es la función de cualquier lectura que se haga de cualquier tema. Bien,
También quería hablar acerca del Sol y de la Luna, la importancia del Sol y de la Luna en una carta, o lo que representa el Sol y la Luna en una carta y lo que representa el resto de los planetas, y de la jerarquía de los planetas dentro de una figura. Pero creo que me alargaría mucho, ya prácticamente